Veamos a continuación qué es arquitectura de procesos hiperautomatizados con BPMRAT e IA generativa. Primero de todo, ¿qué es hiperautomatización? Hiperautomatización es un término que ha sido acuñado por la consultora internacional Gartner ya desde hace varios años y es lo que permite la transformación digital de las organizaciones públicas y privadas. La hiperautomatización va más allá de digitalizar las tareas manuales repetitivas y de implementar inteligencia artificial. Se trata de automatizar al máximo cada uno de los procesos de negocio. ¿Cuál es el factor crítico de éxito? La hiperautomatización no se logra comprando e implementando tecnologías por áreas o departamentos, sin una visión integral y holística de los procesos. Se requiere de un enfoque innovador y moderno de arquitectura y gestión de procesos, lo que en inglés se denomina Modern BPM. La hiperautomatización, lo vengo explicando desde hace más de 20 años de esta manera, es como una orquesta con sus músicos, sus instrumentos musicales y el director y la partitura. Por un lado tenemos las tecnologías, por otro lado tenemos al director de orquesta con la partitura y ahora, ¿quién es el que orquesta, valga la redundancia, toda esa partitura? Pues justamente los procesos de negocio, pero los procesos de negocio totalmente holísticos e integrales y que estén totalmente automatizados, de principio a fin, sin dejar por fuera de la automatización ninguna actividad ni ninguna tarea. Para esto, bueno, además de todas estas tecnologías, la tecnología clave serían los BPMS o IBPMS, Intelligent Business Process Management System, que afortunadamente ya desde hace varios años los tenemos de tipo no code, low code. Y además, ahora también mucho más enriquecido y con muchas más funcionalidades con la IA generativa. Ahora, ¿qué necesitamos para lograr una exitosa hiperautomatización y transformación digital? Creo que todos sabemos ya, está bastante difundido, que los pilares principales para la hiperautomatización y la transformación digital son, por un lado, primero todas las personas, obviamente, los procesos, las tecnologías y la estrategia. Ahora, yo me voy a centrar en los procesos. Ahora, ocurre que los procesos, este es el resultado de empresas que están adquiriendo e implementando tecnologías sin abordar correctamente los procesos. Pero esto no es nada nuevo. Esto con los BPMS y BPMS viene desde los años 90, donde ha habido y siguen habiendo todavía muchos malos resultados e incluso fracasos en muchas ocasiones, ¿no? Bien, esto también lo vengo diciendo ya desde hace alrededor de 20 años. No más metodologías y enfoques de gestión de procesos tradicionales y caducados en la era de la transformación digital. Los que me conocen saben que vengo predicando, digámoslo así, evangelizando mucho esto. No podemos seguir transitando por la gestión de procesos tradicional, que se ha quedado caducada. Los principios siguen siendo los mismos, pero en la forma en cómo se abordan los procesos ha cambiado. No es solamente la gestión moderna de procesos, que es por las tecnologías, ¿vale? Bueno, de aquí este gráfico donde vemos el BPM tradicional antiguo, donde primero se hace el levantamiento del modelo ASIS para pasar al to be, implementar, ejecutar, monitorizar y optimizar. Vale, en el BPM moderno, bien, los modelos ASIS desaparecen, pero cuidado, no se va directamente a los modelos to be. Este es un error que está habiendo muy importante. Los modelos ASIS han sido reemplazados por los modelos lógicos disruptivos, que está en la fase de disrupción. Lo primero que hay que hacer cuando arrancamos un proyecto es arrancar por la fase de disrupción para pasar a la fase de visión y luego lograr al final la transformación y luego, bueno, pasar obviamente a la construcción, el desarrollo, la configuración, implantación, pruebas, etcétera, y luego la monitorización y mejora continua y optimización, como pone aquí, ¿no? Para esto, bueno, nosotros desde el Club BPM ofrecemos nuestra metodología ágil BPMRAT. Este es el enfoque ampliamente utilizado de la gestión tradicional, que como he dicho anteriormente ya se queda obsoleta de proceso. Una de las tantísimas cosas, de cerca de 50 diferencias que hay entre la tradicional y la moderna, esta es una y es muy importante. Esto es lo que tradicionalmente se sigue haciendo. Empezaremos por el levantamiento así de los procesos y se los entregamos al área de sistemas para implementar un RP o para que automaticen los BPMS, RPA, IA, etcétera, etcétera. Es una forma de hacerlo, que esto viene desde hace casi 60 años, pero no es la más adecuada. O sea, bueno, no es la más adecuada, no, sino no es en absoluto adecuada. No solamente porque viene de hace muchos años, sino también porque es contraproducente, es negativa para lo que se requiere hoy en día. Bien, podéis ver en mi canal de YouTube, hay un vídeo que justamente hablo de las 10 principales diferencias entre la gestión de por procesos tradicional versus la moderna. Bien, he resaltado ahí entre aproximadamente unas 50 porque no es solamente esta, que es bastante importante, y otras 9 más, ¿vale? Sino que hay aproximadamente unas 50. Bien, segundo,
la metodología ágil BPM-RAD, que está preparada, esto es fruto de más de 30 años en proyectos de innovación, de reingeniería, de ingeniería inversa, automatización de sistemas, hiperautomatización también, etcétera, pues que la hemos puesto a disposición de profesionales y empresas. Y ya recientemente, en estos últimos meses, después de después de un año de trabajo, investigación y muchísimas pruebas, bueno, ya le hemos incorporado también la IA generativa para prácticamente todas las técnicas que se aplican en la metodología. Ahora lo veremos un poquito más en detalle. Luego, importantísimo, claro, los profesionales. Esto es algo que venimos impulsando ya en los últimos 4 años casi, porque los típicos analistas de procesos, los tradicionales analistas de procesos, especialistas en procesos, etcétera, y también los analistas funcionales de TI, tienen que evolucionar a arquitectos e ingenieros de procesos digitales y arquitectos empresariales digitales para aquellos que quieran lograr o empresas que quieran lograr una arquitectura empresarial completa, es decir, a escala empresarial. Bueno, y luego hay 4, 5, 6, hay muchas más diferencias que no abordaré en este vídeo porque si no sería demasiado largo. Me quiero centrar más en la hiperautomatización. Veamos por qué BPM-RAD es clave para proyectos de hiperautomatización. Bueno, esta es la metodología. Primero de todo, quiero resaltar, ¿okay? No son teorías, son nuestras mejores prácticas, como dije anteriormente. Es fruto, la BPM-RAD, de haber utilizado muchas, no digo muchísimas, pero muchas metodologías a nivel internacional, no solamente de BPM, de gestión de hiperprocesos, sino de reingeniería, de ingeniería inversa. Nuestra experiencia desde el año 96 automatizando procesos con BPMS, lo que llaman tradicionalmente BPM, BPMS y BPMS, Intelligent Business Process Management System, y estos últimos años con Low Code, No Code y ahora con la hiperautomatización también. Y también en estos últimos 2-3 meses, tras un año de trabajo arduo, le hemos incorporado también la IA generativa. La IA generativa en dos sentidos. Por un lado, para poder, digamos, modelar, diseñar o aplicar todas las técnicas de la metodología, por ejemplo, hacer un modelo lógico disruptivo, o para hacer un diseño inicial, o para hacer el modelo conceptual de datos, o para hacer la identificación y especificación de servicios funcionales, o para alinear los procesos a la estrategia empresarial, etcétera, etcétera. Bien, ahora vamos a ver unas cuantas técnicas, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de arquitectura e ingeniería? Porque es como cualquier área. Nosotros insistimos muchísimo en esto desde la propia experiencia y especialmente con empresas grandes y muy grandes, ¿no? Es como cualquier área de cualquier otro sector donde tenga, por ejemplo, la construcción, ingeniería aeronáutica, ingeniería industrial, etcétera, ¿no? Entonces, refiriéndonos a lo que es la ingeniería civil en cuanto a construcción de edificios, puentes, infraestructuras públicas, etcétera, etcétera. Bien, aquí vemos donde hay un arquitecto. Luego del arquitecto vienen, digamos, los distintos ingenieros. Está el ingeniero que hace los planos estructurales tras la arquitectura, con todos los cálculos, etcétera. Y luego están los planos de instalaciones complementarias, los planos acabados, lo de carpintería, jardinería, exterior. Bueno, en el mundo de la hiperautomatización, bueno, incluso ya desde antes de la automatización de procesos, justamente ocurre lo mismo. Es por eso que ahora veremos por qué tenemos diseño inicial y diseño avanzado. Primero de todo, empezamos desde la disrupción, haciendo los modelos lógicos disruptivos, que es como una primera maqueta, pero no es to be, no es ni así ni to be, ¿vale? Son modelos lógicos disruptivos, ¿vale? Luego hay una fase de visión y donde se toman decisiones y se hace la transición desde los modelos lógicos disruptivos a los diseños. Esto ya es diseño, pero diseño ya to be, aunque en la visión se empieza por el to be. Entonces, aquí se divide, porque así es como se hacen los proyectos, un diseño inicial y un diseño avanzado. Entonces, de aquí, bueno, el diseño inicial sería, digámoslo así, como el ingeniero que evalúa toda la arquitectura, ¿vale? Que se está haciendo, que se está proyectando en la visión, ahí se empieza a proyectar el to be de los procesos, y ahí viene el ingeniero en la etapa de diseño inicial, y entonces baja a nivel de mayor profundidad y evalúa que toda la estructura esté muy bien. Si esta estructura no está muy bien, o sea, no está nada bien, ni está sólida, ni está robusta, todo lo demás no se puede hacer. Esto pasa lo mismo en un diseño inicial de los procesos hacia to be, tienen que estar diseñados de forma robusta, de forma sólida. Bien, ese es el objetivo así es como lo hacemos con la metodología. Y luego, una vez que tengamos eso, entonces en el diseño avanzado le vamos añadiendo todas las demás cosas que requieren los procesos. Bien, y dentro de esas cosas están, a día de hoy, todas las tecnologías que querramos ponerle a los procesos. Bien, BPM-RAD es holística, integral y especializada para la era digital.
BPMRAT es independiente de marca de software. Nosotros aquí no lo orientamos que sea un software ni otro software. No, o sea, encaja perfectamente contra cualquier software, sea un software para modelar procesos, para diseñar procesos, para hacer un BPM que llaman, y también para la automatización de los procesos. Y es integral y logística, holística, viendo aquí el diagrama porque al ser nosotros especialistas en arquitectura empresarial, bien, aquí vemos los frameworks de Satchman, TOGAF, etcétera. Entonces, esto es lo mismo. O sea, la BPMRAT lo enfoca como si fuera una mini arquitectura empresarial, digámoslo así, para un proceso o un macroproceso en concreto. Bien, la fase 1, bueno, no me voy a detener hoy en detalle. De todas maneras, hay un vídeo en mi página web que describo más ampliamente esta parte. La fase de disrupción es la fase más importante, la fase 1, bueno, quitando la fase 0, que es la de preparación, donde se construyen los modelos lógicos disruptivos. Entonces hay distintas técnicas, método de inicio, diagrama estructurado, modelo lógico disruptivo de flujo de proceso, y aquí se hace un modelo conceptual inicial de datos. ¿Ven? O sea, es decir, se empieza a construir ya el modelo conceptual de datos. Entonces, BPMRAT tiene este enfoque porque el objetivo es impulsar, bueno, uno de los objetivos es impulsar y asegurar la disrupción, innovación y transformación. Y siempre insistimos, y así lo venimos haciendo desde hace muchísimos años, tenemos que empezar el proyecto siendo disruptivos. Es el primer paso. Bien, esto como os comento, bueno, si queréis profundizar más acerca de los modelos lógicos disruptivos, que son los que reemplazan a los modelos ASIS, ahí tenéis en mi canal este vídeo, ¿no? Con este título. Siguiendo con la metodología, la fase de visión la voy a saltar en este vídeo y me voy directamente a la fase de transformación, diseño inicial y diseño avanzado con las distintas técnicas, ¿no? Entonces, primero de todo, en el diseño inicial, como comentaba antes, el objetivo es lograr ya un diseño to be, o sea, ya orientado en este caso hacia una automatización o una orquestación de los procesos automatizados, es decir, automatización del workflow del proceso, que esa es la base. Bien, importantísimo, porque ese va a ser el orquestador y de ahí entonces se hace un diseño inicial de workflow de proceso y un diseño de flujo de pantallas y datos, porque aquí ya se le empieza a poner pantalla, lo que llaman en el mundo BPM los formularios BPM, y seguimos con la modelización conceptual de datos, seguimos ampliándola, ¿no? Aquí en este punto, si bien no lo tengo gráficamente, aquí en este punto se hace una automatización inicial de ese workflow del proceso. Bien, aprovechando hoy en día los software que hay de no code, low code, entonces se puede hacer una primera automatización sin integraciones con aplicaciones y sistemas, obviamente, pero se puede simular. Nosotros así lo hacemos. De hecho, nuestros alumnos se quedan perplejos, dicen, yo mismo lo he hecho, mira cómo funciona y lo puedo monitorizar, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, una vez que está realizado este diseño inicial, esa estructura ya robusta, sólida, hasta ese paso, ¿vale? Entonces pasamos al diseño avanzado y alineación estratégica. Entonces de aquí, bueno, se va ampliando el diseño inicial con diseño de excepciones, interrupciones y cancelaciones, retrasos, plazos y comportamientos, reglas, asignación, reasignación automática de recursos humanos. Obviamente esto dirigido hacia una automatización, es decir, es un sistema, lo vamos a diseñar, pero luego es el BPMS, junto también con el RPA y probablemente algún otro software, donde me va a permitir hacer esto totalmente automático. Bien, bueno, aparte de la alineación de procesos, la estrategia empresarial, importantísimo, pero he resaltado aquí en amarillo lo que es la parte de hiperautomatización. Esta, bueno, lo tenemos ya de hace muchos años, diseño de reglas y decisiones inteligentes de forma automatizada con tecnologías denominada BRMS, Business Rule Management Systems, o motores de reglas de negocio, y actualmente los Intelligence Decision Management System para decisiones inteligentes. Lo que pasa es que están totalmente interrelacionados entre sí, ¿no? Porque uno se basa en el otro. Y luego, identificación de riesgos y oportunidades y diseño de la inteligencia operacional predictiva, anticiparnos a posibles riesgos y amenazas. Esto lo tenemos ya desde hace 14 años, cuando empezaron a salir el primer software al respecto. Hoy en día ha mejorado mucho también con lo que se denomina inteligencia predictiva, ¿no? Y luego, por ahora tenemos aquí un diseño de procesos hiperautomatizados, pero aunque realmente decisiones inteligentes y esto es parte de la hiperautomatización también. Y aquí adentro tenemos todas las demás tecnologías, RPA, inteligencia, los distintos tipos de inteligencia artificial y muchas más cosas que ahora vamos a ver. Estamos trabajando ahora que, al igual que estos están por separado, ponerlos por separado. Separado, pero siempre, obviamente, sin perder de vista que tiene que estar todo integrado, ¿ok?, en el workflow de los procesos automatizados, ¿vale? Bueno, las técnicas, ¿bien?, y así es como lo tenemos en la metodología, que lo enseñamos a través de la formación. O sea, nosotros no es que tengamos un manual, tenemos como experiencia que esos manuales con metodologías que hemos trabajado y hemos implementado y demás, luego al final la gente no lo lee o lo lee y lo interpreta cada uno a su manera. Entonces nosotros, a través de la formación y las certificaciones,
es lo que voy a mostrar aquí. Entonces, por un lado está el nombre de la técnica, está cuál es el objetivo de la técnica, las tecnologías para su automatización, cómo aplicar la técnica, bien, paso a paso, y con ejemplos, obviamente, pasos a seguir, entonces está pasos a seguir, si se usa BPMN, DMN u otros, hay algunos que, si bien no son estándares, no hay estándares, en nuestra experiencia hemos creado nosotros, no un estándar, pero bueno, una forma de plasmar ese diseño o esas especificaciones que ahora mostraré. Impacto en el diseño del proceso, importantísimo, porque cada vez que aplicamos, ahora vamos a incorporar, por ejemplo, RPA a los procesos, entonces, claro, ¿qué impacto tiene en el diseño del proceso? Entonces, claro, tenemos que reflejarlo, tenemos que evaluar cuál es el impacto y reflejarlo en el diseño. Y luego, cómo ayudarnos con la IA generativa para la aplicación de la técnica. Bien, entonces, bueno, aquí vemos como ejemplo técnica de identificación de riesgo de oportunidades y diseño de inteligencia operacional predictiva o análisis predictivo en tiempo real, también a día de hoy llamado. Entonces, bueno, ¿cuáles son los objetivos de la técnica? Analizar y identificar posibles riesgos de oportunidades, diseñar la IOP integrando el diseño de procesos ser hiperautomatizados, especificar nuevos procesos, hacer modelado, diseñado y automatizado si fueran necesarios. Vale, y luego, bueno, mucho más detalles, esto es un ejemplo, más detalle donde la técnica va, digamos, se va adentrando en todos los detalles. Tecnología para su automatización, bueno, inteligencia operacional predictiva o análisis predictivo en tiempo real. O sea, bueno, lo de inteligencia operacional predictiva, esto viene de hace muchos años. El análisis predictivo no era, hasta no hace mucho, no era en tiempo real, pero ahora como es en tiempo real, entonces, bueno, se solapa uno con el otro, ¿no? O sea, prácticamente es lo mismo, ¿no? Y también a día de hoy con IA predictiva según el proceso. Bien, ¿cómo aplicar la técnica? Bueno, entonces ahí definimos los pasos a seguir. Tienes que hacer esto primero, esto después, mirar los ejemplos, etcétera. Estándar de utilizar BPMN, DMN, Data Modeling y cualquier otro estándar, también para especificaciones detalladas, porque no solamente es una cuestión de un gráfico, sino son, digamos, detallar cuáles son las reglas, cuáles son las condiciones, cuáles son otras especificaciones, otra información que lo vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Luego el impacto en el diseño del proceso o macroproceso, porque en muchos casos también, depende de la tecnología que estamos poniendo o la automatización que estamos haciendo, claro, puede impactar también incluso en otros procesos o en otros procesos de otros macroprocesos, no solamente en el diseño del proceso específico que le estamos poniendo, le estamos añadiendo esa tecnología, ¿no? o esa automatización. Luego, impacto en el modelo conceptual de datos, también hay que revisar en el caso de que haya falta más datos, impacto en la integración con el sistema de gestión de calidad, por ejemplo, las no conformidades, impacto en la integración del compliance, es decir, seguridad salud laboral, medio ambiente y muchas otras, ¿vale? Porque, como dije al principio, BPMN es holística integral, no solamente aquí automatizar como si fuera una aplicación, sino tiene que estar totalmente integrado con todos los elementos empresariales, ¿no? Por eso lo puntito a puntito, porque, bueno, hay más cosas, ¿no? Bueno, ¿cómo ayudarnos con la IA generativa para la aplicación de la técnica? Que es lo que hemos añadido recientemente. Bueno, ¿cómo preguntarle adecuadamente al IA, ¿no? Prompts y lenguaje natural. Bien. Los prompts como tal se están cada vez, se irán eliminando como tal como los conocemos ahora, porque se está perfeccionando muchísimo y se ha perfeccionado ya bastante el lenguaje natural. No obstante, sea prompts o sea lenguaje natural, ahí ponemos cómo tienes que preguntarle adecuadamente a la IA y cómo prepararla previamente, cómo ponerla en contexto, etcétera, etcétera. Todas estas buenas prácticas que hay hasta ahora, ¿vale? Para sacar el máximo rendimiento a la IA generativa, ¿no? Y análisis de resultados para identificar posibles errores o lo que llaman alucinaciones. Por eso es importante primero aprender bien la técnica, cómo se tiene que aplicar, etcétera. Y luego, bueno, dice, bueno, una vez que la tengo bien aprendida, entonces puedo ayudarme con la IA generativa porque claro, no puedo creerle al 100% a la IA generativa, ¿no? Tengo que identificar posibles errores o cosas que me está contestando que no son las adecuadas, ¿no? Bueno, un ejemplo, bueno, la técnica esta de identificación de riesgos, de oportunidad y diseño de la inteligencia operacional predictiva, bueno, aquí son unos gráficos donde, bueno, estas son, como digo, tecnologías que vienen de hace muchos años, unos 14 años, cuando empezamos nosotros, incluso a utilizarla, implementarla en clientes, donde es lo que llaman, digamos, básicamente se basa en estos tres elementos, el BAN, Real Time y Complex Event Processing, y actualmente con la IA predictiva, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en la técnica, entonces definimos, nos centramos en la parte de análisis de proceso, identificación de la IO y el diseño de la IO, pero obviamente luego, que bueno, eso es
Realmente la implantación y prueba y seguimiento de ajustes, claro, no es algo aislado. Será aislado si una empresa, bueno, implementa la inteligencia operacional predictiva por fuera de los procesos, pero aquí realmente la implantación y prueba, seguimiento de ajustes está totalmente integrado a los procesos que estamos automatizando, que vamos a automatizar, ¿ok? Pero efectivamente, desde el punto de vista de inteligencia operacional predictiva, hay que incluirla dentro de esa implantación y pruebas y seguimientos y ajustes. Bien, esta, bueno, es la técnica, como digo, no es un estándar como tal, pero es la que venimos usando desde hace 14 años y donde básicamente es una tabla con tres columnas, donde aquí está la correlación de eventos, que son toda una serie de reglas, probabilidades, también cuestiones, sí, bueno, también para aquellos procesos que lo requieren, lo que llaman probabilística, ¿no? Ahí es donde tendríamos que utilizar también la IA predictiva, ¿no? Esos modelos predictivos. Hay muchos otros procesos que no necesitan, ¿no? Esas probabilidades de que ocurra, de que va a ocurrir algo, digamos, ese posible riesgo u oportunidades, ¿no? Bueno, aquí está la fuente de datos, los datos y la fuente de datos, entonces, bueno, dispositivos, sistemas, BPMS, el mismo BPMS Workflow, cuadro de mando, información externa, modelo probabilístico, lo que comentaba, IA predictiva, bueno, como soporte a esos modelos probabilísticos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego las acciones, decir, vale, perfecto, cuando se identifican esos posibles riesgos de amenaza con una probabilidad de un más de, qué sé yo, por ejemplo, de un 90%, depende del caso, o un 98%, entonces, bueno, lo típico, notificaciones y alerta, pero también el lanzamiento de otros procesos que ya están automatizados y preparados para mitigar esos riesgos, ¿bien? O aprovechar esas oportunidades comerciales o financieras de inversión y cambios en el comportamiento de procesos automatizados que se estén ejecutando también, es decir, hay procesos que se están ejecutando, ¿bien? Entonces, esto es obviamente con algún BPMS Workflow y entonces tiene que cambiar su comportamiento. Entonces, ahí es donde viene el impacto en el diseño. Entonces, en el diseño de esos procesos que pueden quedar impactados su comportamiento, entonces hay que ver cuál es el tipo de impacto y si es a nivel de datos solamente o también a nivel de señales, eventos intermedios, etcétera, etcétera. Bien, entonces reflejarlos en esos diseños de esos procesos, ¿no? Bueno, y más cosas que se pueden hacer, pero estas son las tres principales acciones. Entonces, siguiendo el ejemplo, bueno, por un lado vemos los pasos a seguir, el estándar a utilizar, que bueno, en este ejemplo no han sido los típicos internacionales, sino fue este desarrollado por nosotros, ¿vale? Que sirve también de especificaciones detalladas, obviamente, bueno, que aquí falta mucho detalle, pero para simplificar. Y luego, a continuación, bueno, el impacto en el diseño del proceso, impacto en el modelo conceptual de datos, impacto en la integración con el sistema, etcétera, etcétera, como lo vimos antes. Bien. Y una vez entonces, cuando aprendamos bien a aplicar la técnica, entonces, que eso lo tenemos en nuestro centro de estudio, entonces, bueno, con prácticas, ahora, bueno, empieza a preguntarle a la IA de esta manera, mira a ver qué te contesta, entonces hay como ejercicios, ¿no? Para eso y contrastar con lo que se ha aprendido de aplicar la técnica y ver posible si nos está contestando bien o no. Pero principalmente también es porque decir, bueno, perfecto, ya esto para siguientes proyectos, ya con proyectos que vamos a embarcar, ya sé cómo preguntarle y bueno, cómo revisar adecuadamente de que no haya ningún problema, ¿no? Bueno, otra de las técnicas, diseños de retrasos, plazos, comportamiento basado en tiempo, regla, condiciones, señales y mensajes, ¿no? Esto, bueno, realmente viene desde los años 90, imaginaros, cuando empezaron a salir los primeros BPM, ¿no? Que malamente llamaron los BPMS, que luego pasaron a ser IBPMS, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, obviamente dentro de esto, la técnica basada en nuestras mejores prácticas, como dije al principio, o sea, nosotros venimos automatizando y transformando desde el año 96 con estas tecnologías, entonces, claro, cómo utilizar correctamente los elementos que vemos aquí, este reloj, este otro reloj, esta regla o condición, esta que está aquí, etcétera, pero claro, no solamente poner el grafiquito, sino cómo tenemos que especificarla, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí vemos un ejemplo. He traído un par de ejemplos, pero esto es muy amplio, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, bueno, de hecho, que tenemos en nuestro centro de estudio, donde dice, bueno, un proceso de planificar mantenimiento tanque, ¿no? De hecho, está basado en un proyecto que tuvimos hace unos años con CLH, ¿no? Que era el mantenimiento de tanque, es decir, hay que vaciar todos estos tanques enormes, bien, hacerle mantenimiento y volverlos a llenar. Entonces aquí arranca el proceso, planificar mantenimiento de tanque, iniciar vaciado de tanque, que es una actividad automática, y luego, o sea, aquí es ya se ha iniciado el vaciado de tanque, pero aquí tenemos que poner, ¿ok? Una señal donde estará, digamos, de dispositivos que tienen estos tanques, ¿vale? Que cuando está el tanque vacío, entonces ya está el tanque vacío, ya, bueno, vacío al 100% o casi al 100%, cuando está totalmente vacío, manda una señal y entonces ya se procede, aquí el BPMS le asigna la actividad a la persona, personas
que tienen que hacer el mantenimiento de tanque, entonces realizar mantenimiento de tanque, ¿vale? Bueno, aquí hemos simplificado mucho el proceso, ¿no? O también tenemos otra opción, decir, bueno, entonces planificar mantenimiento, vaciar tanque sin poner la señal, entonces una actividad automática, ¿ok? En este caso es síncrona, ¿ok? Es decir, arranca el vaciado y esta actividad automática no termina hasta que el sistema, ¿ok? Pero depende del tipo de dispositivo que se utilice o a veces también puede ser dos opciones, ¿no? Entonces, basado en nuestras mejores prácticas, como vemos aquí abajo, ¿ok? Ahí obviamente indicamos, lo puedes hacer así, así, ventaja, desventaja, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Están las especificaciones. Entonces, primero de todo, todos estos son servicios, ¿bien? Servicios automáticos, servicios online, servicios, bueno, distintos tipos, ¿no? Nosotros lo llamamos en nuestra técnica, una de las técnicas, servicios funcionales. Entonces, es el nombre del servicio funcional, el objetivo del servicio funcional, si es tipo throwing o catching, ¿vale? Aunque aquí en este caso gráficamente lo vemos, pero bueno, lo documentamos también. ¿Qué reglas, condiciones, cálculos, etcétera? ¿Bien? Porque, bueno, en este caso es un ejemplo con esto, pero esto se puede utilizar en muchas otras maneras, de otras muchas formas, ¿no? Tipo de dispositivo que se va a hacer, no la marca del dispositivo, pero qué tipo de dispositivo es, datos, eventos de entrada al dispositivo, datos, eventos de salida al dispositivo, que no siempre tiene entradas y salidas, depende del funcionamiento, pero bueno, para aquellos que tienen entrada y aquellos que tienen salida, ¿cuáles son? La periodicidad requerida, en el caso, para algunos dispositivos, es decir, si nos tiene que enviar el dispositivo la información, ¿ok? O el BPMS tiene que ir a preguntar por la información, por cuál es el estado, entonces la periodicidad, si es cada segundo, cada minuto, cada hora, 2 veces al día, una vez al día, etcétera, etcétera, ¿vale? Que eso obviamente no es una cuestión informática, es un requerimiento del proceso dentro de lo que es la gestión de procesos, ¿no? Bueno, y muchas más cosas, ¿vale? Aquí vemos otro ejemplo que, bueno, en este caso lo hemos hecho aquí conectado a un sistema de un banco, por ejemplo, aquí en España CaixaBank, ¿vale? Entonces, un ejemplo muy sencillo, ¿no? De tener el flujo hasta que se cumpla la condición, entonces analizar mercado de divisas y aquí entonces se queda, ¿ok? Aquí esperando margen de diferencia entre divisas, aquí se define cuál es esa diferencia que queremos, si es más del 5%, más del 10%, tal, entre esta divisa o entre esta y esta divisa, por ejemplo, entre el dólar y el euro, o entre, qué sé yo, el yen y el euro, lo que sea, ¿no? Entonces, claro, ¿para qué? Para que el sistema automáticamente le asigne a la persona correspondiente comprar o vender divisas, ¿vale? Que actualmente y dentro de muy poco, ¿vale? Esto será un agente de inteligencia artificial automático, ¿ok? Pero aquí, bien, refiriéndonos a esto ahora, el margen de diferencia entre divisas, claro, no es solamente poner aquí esto y poner margen de diferencia de divisa, ¿no? Sino tienes que especificarlo, el nombre del servicio funcional, el objetivo, si es throwing o catching, reglas, condiciones, cálculo, tipo de dispositivo, datos, evento, entrada, la periodicidad requerida, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, para el margen de diferencia entre divisas no hace falta que sea el segundo al minuto, pero a lo mejor cada hora, ¿no? ¿Ok? O más o menos dependiendo sabemos cuándo es que cambia las diferencias a las cotizaciones de divisa, a lo mejor son dos veces al día, ¿no? Ok, entonces lo hacemos así, pero lo mismo que esto es con un sistema conectado al sistema del banco o alguna web financiera, etcétera. Bueno, puede ser a una base de datos, puede ser a otro dispositivo. Bueno, dispositivo no, porque si no sería tipo señal, sino a cualquier otra fuente de datos, ¿vale? Bueno, visto estos dos ejemplos, que bueno, como veis en la metodología, ¿vale? Entonces lo definimos todo bien, es decir, cómo ponerlo, cómo diseñarlo, todo basado en nuestras mejores prácticas, ¿bien? Y cómo especificarlo en detalle. Técnica de diseño avanzado de procesos hiperautomatizado, que es el que tenemos ahora todo metido ahí junto, que vamos a separar. Bueno, reglas y decisiones inteligentes, inteligencia operacional predictiva, bueno, que la hemos visto ahora por separado, RPA, los distintos tipos de inteligencia artificial, robótica, blockchain, Internet de las cosas, maquinaria semi-robotizada y con conexión a Internet e Intranet, realidad aumentada, drones, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, y a medida que van saliendo nuevas tecnologías, la vamos añadiendo. Porque, ¿cuál es el objetivo? No es entrar, como vemos aquí, a un nivel técnico, ¿bien? Porque luego los técnicos, bueno, sabrán cómo hacerlo, depende del tipo de dispositivo, características técnicas y cómo hacer la integración, etcétera, etcétera. Pero para los arquitectos de procesos funcionales, bien, primero de todo, es decir, gente de procesos, ¿ok? Entonces, esto lo hacen perfectamente. Es decir, ¿por qué? Porque esto es más de procesos, de la gestión de procesos para esa transformación, que es una mejora continua, ¿no? Que llaman, ¿no? Entonces, es una mejora, para eso, entonces esto lo especifican perfectamente, ¿no? Que tienen que trabajar codo a codo, echarse, preguntar al principio o ver con los ingenieros de procesos digitales, es decir, con gente de sistemas, bueno, perfecto, te ayudarás, pero esto es importante. Por eso, esto es igual que la arquitectura de un edificio, la arquitectura de un avión, la arquitectura de la ingeniería industrial, etcétera, etcétera. Bien.
Bueno, y lo mismo entonces para la Internet de las cosas, dispositivos para la hiperautomatización. Entonces, lo mismo, todo tiene que quedar integrado en los procesos. Entonces, nuestra metodología lo tenemos lo mismo. Entonces, que si afecta, si es una cuestión de BPMN o DMN, entonces en BPMN, cómo ponerlo, ¿ok? Adecuadamente, cómo especificarlo. Si no es BPMN, con cualquier otra cosa, ¿no? O algo desarrollado por nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿para qué? Y bueno, y luego todo lo que hemos visto anteriormente, evaluar el impacto, cómo impacta en el diseño del sistema, porque la mayoría de la introducción de nuevas tecnologías impactan el diseño del proceso, ¿no? O de los procesos, ¿no? Bien, lo mismo aquí vemos, bueno, aquí vemos más ejemplos, etcétera, para gestión de flota, para control y gestión de tráfico, en ese caso, ¿ok? En este caso, puede ser algo que sea durante el funcionamiento de un proceso, algo que ocurra a lo largo del funcionamiento del proceso, o en este caso, que este proceso arranca cuando este dispositivo que está midiendo, qué sé yo, cada hora, cada minuto, cada segundo, lo que haga falta, bien, todo lo que vemos aquí. La presión, la temperatura, la conductividad, el pH, el clorine, el cloro, bla, 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 ¿vale? Entonces, en función de eso, el dispositivo manda una señal y esa señal lo que hace es arrancar ese proceso automatizado que hemos automatizado con el BPMS. Con el BPMS y luego, pues si le hemos puesto también RPA en alguna parte de ellos y más cosas, y más tecnología, pero fundamentalmente con el BPMS, que es el que orquesta de principio a final de forma automatizada los procesos de negocio, ¿no? Vemos igual también aquí las Smart Classes para la hiperautomatización, ¿vale? También, o sea, dentro de esto, qué dispositivo se puede utilizar, cómo influyen en los procesos, en el diseño de procesos, incluso en el diseño de las pantallas, ¿vale? Porque no es lo mismo una pantalla de escritorio o una PDA o que lo puedan ver desde un móvil o celular a que ahora una actividad que tiene su pantalla, porque lo tiene que hacer esta chica, la pantalla solamente puede tener este tamaño, solamente con un límite de información, ¿no? En fin, entonces hay toda una serie de impactos, ¿no? Siempre, ¿no? Luego también hay otra técnica que es la identificación, diseño, especificación de microprocesos o microflujos que llaman también. ¿Vale? Es decir, el caso más típico son los del RPA. Nosotros tenemos una actividad y vemos las tareas. Es una actividad altamente repetitiva, ¿vale? Puede ser una actividad o dos o tres actividades que están trabajando conjuntamente, ¿vale? En el flujo de proceso, entonces ahí se crea lo que llaman un microflujo en muchos casos, ¿no? ¿Ok? Actualmente lo estamos viendo, ¿ok? Esto ya depende cómo lo quiera hacer la empresa, cómo lo quiera implementar, etcétera. Entonces puede ser con el mismo RPA o también con herramientas que, bueno, Zapier existe ya de hace unos cuantos años, pues está Make, está muy de moda el Make, ¿ok? O N8N, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, lo mismo, ¿no? Esta técnica realmente que nosotros la tenemos de hace ya bastantes años, ¿ok? Bajo este estándar de MN, Decision Model Notation. Incluso, aunque si no vamos a automatizar, aunque no vamos a tener un BRMS y demás, es muy interesante, es mucho más precisa, mucho más sencilla, fácil de utilizar, una vez que se aprende, ¿vale? Por lo general, las personas y, por ejemplo, nuestros alumnos siempre dicen, oye, al principio, qué complicado, pero luego luego que lo practican, dicen, no, fantástico, ¿no? Y si tenemos, obviamente, un motor de reglas de negocio, nuestro BPMS tiene integrado un motor de reglas de negocio, o lo que hoy en día es un decision model, o sea, un decision system, ¿bien? Entonces, bueno, aquí obviamente nuestra técnica también define todo primero todo, cómo aplicar el DMN, ¿bien? Por un lado, pero los pasos a seguir, cómo identificar dónde podemos aplicar las reglas, a veces vale la pena crear una regla, a veces no, bien, dónde se toman las decisiones, etcétera. Entonces, bueno, como vemos aquí incluso en este flujo de este proceso, que tiene un impacto, entonces cambian los símbolos y se le asocia, por ejemplo, en este caso, las tablas o, por ejemplo, un conjunto de tablas, ¿no? Si es algo más complejo, ¿no? Bien, también para la reasignación automática de recursos, ¿vale? Donde hay toda una serie de posibilidades, ¿no? Lo que llaman patrones, bien, el tipo authorization o separación de responsabilidades, o tipo case handler, o retain familiar, o round robin, random allocation, short queues, o el que menos carga de trabajo tiene sería este. En fin, bueno, he nombrado los más comunes, pero luego además hay otros más. Bien, y para no hacerlo tan largo, bueno, entonces en resumen, para tener éxito en la era digital y en un mercado global volátil de alta competitividad, las empresas deben lograr una transformación digital plena a través de la hiperautomatización y resalto, tal como lo hemos visto en el vídeo, ¿ok? 100% articulada e integrada a los procesos. Pero insisto, los procesos bajo los enfoques de la gestión moderna de procesos. Bien, donde, bueno, quien quiera aprender esto, siempre basado en la metodología, ¿ok? Y actualmente también con ayuda de la IA generativa. Entonces, bueno, tenemos este curso que es de arquitectura de procesos hiperautomatizados con BPMRAD más IA generativa, ¿ok? Aquí está la URL, ¿vale? Y nada, bueno, y espero que haya sido de utilidad. Vale, hasta la próxima.